Buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos en ADN, además de noticias, el periodístico de BTV, segundo año en el aire, y este año con una gran novedad, una novedad grande en todo el sentido de la expresión, porque nos va a acompañar, vamos a estar co-conduciendo este programa con el señor Raúl Ponce de León. Bienvenido. Buenas noches, Gabriel, el gusto y el placer de integrarme a este equipo de ADN, contigo, con Bárbara, a todos los compañeros de la producción, de la dirección que tan bien me han recibido, así que esperemos en este año tan particular. Tres años estuvimos al frente del informativo de Sarandí, ahora nos encontramos acá en esta casa, que sí, siempre también nos ha tratado. Y vamos a tener a Bárbara Maiser, que no pudimos hacer conexión ahora, pero vamos a hacerla más adelante. Vamos a cerrar el programa como siempre con ella, con su columna de educación financiera, que el año pasado la vieron los programas de educación financiera más de 400.000 personas. La verdad que abrió un camino allí sobre la importancia que tiene para la gente la educación financiera, que realmente vale la pena seguirla escuchando con mucha atención este año. Es un programa especial también, además de ser el primero, porque vamos a tener como nota central una entrevista con el expresidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, quien en reserva, calladamente, desde su retiro en su casa del Prado, estuvo coordinando el trabajo de decenas de técnicos, científicos, médicos, economistas, para elaborar un documento que fue entregado ayer al Frente Amplio, donde la oposición, a través de ese documento coordinado por Vázquez y que tiene un prólogo redactado por Vázquez, plantea estrategias respecto a la salida de la crisis sanitaria vinculada con el coronavirus. Vázquez dice que esto no es una cuestión de tiempo, de que no llega tarde, de que no es que quiera sustituir a lo que el gobierno está haciendo, sino que es un documento para lo que se viene, para cómo el país va a salir de esta situación. Plantea escenarios en distintos ámbitos, como les decía, científicos, médicos, sociales, también económicos. Lo vamos a tener en los próximos bloques al doctor Tabaré Vázquez. Y como les decía más adelante, la columna financiera de Bárbara Maiser. Pero bueno, sí, un Vázquez sí, que jugó fuerte, ¿no? No bien se anunció la cuarentena sanitaria por el gobierno, él pidió, al igual que pidió el sindicato médico, una cuarentena total. Después el tiempo pasó y bueno, otros son sí, los temas, ¿no? Sí, él dice que fue malinterpretado en el global de la propuesta, que no es igual a la del sindicato médico, sino que era un poco más atenuada. Así que ideal para aclararlo, ¿no? Para aclararlo. Vamos a nuestros auspiciantes, que gracias a ellos también estamos acá. Presenta este programa Banco República, CFA Society Uruguay, CUTSA, Fábricas Nacionales de Cerveza, Interamericana de Cómputos. Muy bien, Raúl, las cifras, la estrategia, lo que ocurre el día a día, lo vemos en estas conferencias de prensa que el gobierno está dando permanentemente. Pero el coronavirus trajo temas satélites, algunos que estaban semisumergidos y otros que ponen sobre la mesa. Y queremos tratar hoy con ustedes un par de temas de esos que nos parecen importantes pensando en el futuro. Mucha gente dice, el mundo ya no será igual. No es igual ahora ni va a ser igual cuando termine la pandemia. Y uno de ellos es el de la libertad. Sí, esto sacudió el mundo a partir de la aparición, las restricciones a la circulación, los confinamientos y también los poderes agregados que los gobiernos de los países necesitaron para implementar esas medidas, y allí empiezan a caer en las tentaciones a algunos gobiernos de no dar muchas explicaciones y avanzar en políticas, ¿no? Nosotros acá vimos una limitante a la libertad, ¿verdad? Pero también la vimos, digamos, con esa frase que siempre se dice y que a veces no resulta creíble: la gente tiene en sus manos la solución. Acá la gente tuvo en sus manos la solución dependió de que la gente coartara su libertad.
Claro, pero fue una opción personal de salir a trabajar o no, digamos, más allá de las poblaciones de riesgo, que se sugería que se quedaran en sus casas y demás, hubo una decisión personal de salir o no salir, ¿no? Excepto en algunos casos donde hubo restricciones, los centros comerciales, por ejemplo, la educación o algunos. Pero en Argentina o en Chile o en otros países, la restricción, o en España o en Italia, fue mucho más terminante, ¿no? Estaba prohibido salir y si salías te castigaban. Si acá hubiera caminado la propuesta que quería el sindicato médico, por ejemplo, ¿no? Llamaba la atención que grupos, que sectores de la izquierda, ¿no? Que siempre están en contra de las medidas represivas y todo, terminaban proponiendo una medida que era represiva y que terminaba, yo qué sé, con alguien preso. Que el presidente los confrontó, es decir, ¿hay alguien que está dispuesto a sostener de que podríamos castigar a alguien por salir de su casa si es que hacemos obligatoria las cuarentenas? Que me lo digan. Y bueno, nadie levantó la mano para decir que estaba de acuerdo con eso. Y por ¿no? esto que, mira, The Economist, tu país me necesita, y un gorro de un militar, ¿no? Por eso yo, Raúl, me parecía que esta limitante de la libertad que nos impusimos cada uno ya era suficiente como para poner en tela de juicio y erigirnos en jueces de aquellos que por las razones que fuere habían decidido no respetar no respetar el llamado y bueno, y yo qué sé, y salir a caminar y salir a la calle, ¿no? O sea, claro, pasa que en situaciones de contagio que por suerte en el Uruguay no se dieron, pero había países donde el contagio era realmente grave, capaz que la inconsciencia de una persona ponía en riesgo un colectivo, ¿no? Si vos no te cuidabas o vos no usabas los tapabocas o demás, si ibas a trabajar y no tenías consideración en todos los que te rodean, eso es un punto de expansión, ¿no? Entonces ahí es la medida coercitiva a obligarte a no salir. sí. Es responsabilidad la que uno tiene como ciudadano de no contagiar a los demás. Sí, ¿a vos nunca te cayó la ficha del temor de que esta decisión personal hoy o mañana fuera aprovechada o quizá por una propia inercia de la sociedad empezar a limitar nuestra libertad? Yo creo que el Uruguay tiene unas ventajas de funcionamiento institucional y democrático que no se ponen a salvo de todas esas tentaciones. Hay otros países donde el riesgo es mucho más amplio, ¿no? Y bueno, ahí la cosa es distinta. Pero creo que el Uruguay tiene garantías constitucionales, institucionales y de movilización de la gente que nos ponen a salvo de esas cosas. Vamos a ver a partir de esta nota en The Economist, de esto que se dice Raúl, de que en otros países las cosas no fueron iguales, ¿verdad? Vamos a ver una gráfica con algunos datos que surgen a partir de esta nota de The Economist. Unos 84 países declararon estado de emergencia desde que comenzó la pandemia. 40 han usado el COVID-19 como pretexto para hostigar a los medios de comunicación. Pasemos de placa. Sí, uno de los grandes protagonistas del mundo, ¿no? El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo tener poder absoluto para decidir, anulando a los gobernantes estatales. ¿Qué te parece? El húngaro Viktor Orbán, cuya elección ya había sido cuestionada en su momento, obtuvo con la llamada ley del coronavirus poderes casi ilimitados para gobernar por decreto sin fecha de vencimiento. Orbán se ha convertido en un dictador en el corazón de Europa, afirma The Economist, que no es precisamente una revista que se caracterice por afirmaciones, por ser una laraca, sino que es más bien una revista moderada, ¿no? Sí, Camboya, por ejemplo, una ley le da al gobierno poder de tomar cualquier medida que se considere apropiada para combatir la enfermedad. Puede restringir el movimiento de las personas, prohibir reuniones, censurar redes, confiscar bienes y declarar la ley marcial. Quien no respete la ley enfrenta 10 años de prisión. ¿Qué te parece? Terrible. El presidente de Azerbaiyán dijo que, mirá la ironía que se mandó, ¿no? El aislamiento de los miembros de la oposición puede convertirse en una necesidad histórica, ¿no? O sea, lo va a mantener en su casa para gobernar solo. Varios de los miembros de la oposición fueron encerrados por supuestamente violar el bloqueo. Bueno, la policía de Uganda allanó un refugio con 20 personas homosexuales y transgénero también, y los acusó de congestión en un dormitorio que diseminaba el virus. Uno de los colectivos también
que han sido muy castigados. Castigados, ¿no? Sí. Moscú analiza registrar los datos personales de quienes se movilicen en un sitio web oficial. Cada vez que quieran salir tendrán que proporcionar un motivo y la dirección del destino a la que van. Las autoridades van a controlar la geolocalización de todos quienes estén allí registrados. Bueno, nos vamos a Turquía, un país que ha tenido una erosión democrática importante en los últimos tiempos. Al menos 8 periodistas han sido arrestados, acusados de difundir información errónea. Cientos fueron investigados por publicaciones críticas en redes sociales. Fíjense de las cosas que estamos hablando, ¿no? En Bolivia, la presidenta interina Janine Áñez decretó que quienes desinforman o causan incertidumbre a la población, ¿qué es la incertidumbre? Andá a saber, puede ser encarcelado de 1 a 10 años. Bueno, en Fiji, por ejemplo, hubo más arrestos por el coronavirus que las pruebas de diagnóstico. Policías de Kenia golpearon a trabajadores de la salud en su camino al trabajo, y en El Salvador, por ejemplo, más de 2.000 personas fueron encerradas por violar reglas de distanciamiento social. En Indonesia y Filipinas dieron al ejército la responsabilidad de combatir el nuevo coronavirus y se han pospuesto elecciones en las que se advertían ya irregularidades en Bolivia, Malawi, Polonia y Etiopía. Como para no estar preocupados, ¿no? Como para no hablarse de un mundo que no va a ser el mismo después del coronavirus. Absolutamente. ¿No? La alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, la expresidenta Michelle Bachelet, ha alertado permanentemente sobre los riesgos del autoritarismo, del no respeto a las normas de convivencia democráticas y demás, entre otros riesgos que esta pandemia del coronavirus le ha generado al mundo, ¿no? Bueno, y hablamos de que como el coronavirus puso sobre el tapete, bueno, desde las ollas populares a ver cuánta gente había en situación complicada, que no tenía ni para comer, ¿no? En la educación ha puesto sobre el tapete de que el tema de la conectividad, mucho Ceibal, mucha historia, pero muchos de los chiquilines están teniendo dificultades enormes para ponerse a tiro con otros que sí tienen buena conectividad. En el plano mismo de la salud, y esto podemos también graficarlo, nos han saltado esto de que el coronavirus afecta particularmente a quienes tengan enfermedades recurrentes, ¿no? Y justamente son aquellas enfermedades en las que los uruguayos, fíjense cómo estamos, ¿no? 2 de cada 10 uruguayos sufren EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, nada menos que el EPOC, o sea, nada menos que los pulmones. Y 1.100 muertes al año hay por enfermedades respiratorias que no tienen que ver con el coronavirus, ¿no? Ni que hablar con los 300.000 uruguayos que tienen diabetes, ¿no? 1 de cada 4 muertes por enfermedades cardiovasculares están allí presentes, ¿no? La verdad que todo este panorama de punto de partida es muy complicado. Vamos a ver otra gráfica. 500.000 uruguayos tienen más de 65 años. Esto no es una enfermedad, pero... Es una realidad. Una realidad. Y son los colectivos más sensibles al coronavirus. ¿Qué te ¿no? parece? Enfermedades preexistentes y edad avanzada. Y ¿no? que en Italia, fue un motivo muy importante. Italia, España, Francia, ¿no? Las edades, ¿verdad? Y la obesidad, 60% de los uruguayos tienen obesidad o sobrepeso y el 40% de los niños. Algunos casos se complicaron y fueron al CTI solamente porque el coronavirus los agarró con obesidad. Y sí, y además se da la paradoja de que por cuidarnos erosionamos otros aspectos de la salud. Los que tienen problemas cardíacos no pueden salir a caminar, no pueden hacer ejercicio. Por eso el hecho de decía, estar encerrado te lleva a una alimentación bastante distinta a la que habitualmente uno puede tener, ¿no? Se está descubriendo ahora de que no necesariamente el coronavirus te impacta en el sistema respiratorio, sino que también hay problemas de coagulación, problemas circulatorios. Y ahí tenemos, Raúl, la última gráfica, ¿no? Que tiene que ver con esto. Sí, 1 de cada 4 muertes por enfermedades cardiovasculares, un uruguayo muere cada hora por enfermedades cardiovasculares. Y 25 personas por día es un poco la estimación de los fallecimientos. Me llamó la atención esta cifra. Sí. En Uruguay mueren en promedio por distintas dolencias 100 personas por día, más o menos. Eso es. Del cual la cuarta parte son
por enfermedades cardiovasculares. En sucesivos programas nos vamos a estar ocupando de estas cuestiones que son satélites, por decir de alguna manera, al coronavirus. Entre ellos, la semana que viene seguramente vamos a estar metiéndonos muy de lleno en el tema económico. Y lo otro es la gran discusión, si el Uruguay se apresuró, si tomó medidas excesivas. Hay un gráfico que tenía el doctor Julio Medina en su cuenta de Twitter y que grafica, acá tenemos digamos, el tiempo, a medida que avanzamos en el eje de las X es el tiempo, las fechas, y en el eje de las Y la cantidad de muertos por millón de habitantes. Y el Uruguay empezó la cuarentena sanitaria cuando no tenía ningún muerto, es decir, que se adelantó a las circunstancias más complicadas, a diferencia, por ejemplo, mira España, allí la gráfica tiene varios muertos por cada millón de habitantes, lo cual uno se puede preguntar si fue demasiado exagerada la cuarentena sanitaria, las restricciones, pero eso de alguna forma nos protegió para evitar contagios bastante más complicados. Vos me hacías una relación con la cantidad de muertos en relación a la población. Por ejemplo, si Uruguay hubiera tenido la misma cantidad de muertos que tiene España hasta el momento. En relación a su población. En relación a la población, muertos cada 100.000 habitantes, sí, eso está proporcional a los 3,5 millones de habitantes. Exacto. Uruguay tendría hoy 1.875 muertos. ¿Qué te parece? Y tenemos 17. ¿Qué te parece? Si Uruguay hubiera tenido un guarismo similar al que tuvo Bélgica, o el que tiene Bélgica, es el peor país posicionado en cuanto a muertes por 100.000 habitantes, tendríamos 2.390 muertes. Ese es el balance que también hay que poner cuando uno pone la balanza sobre los pros y los contras. Yo no sé si fue solamente, Raúl, pero que la impresión que da, y también la que dicen los expertos, de que Uruguay reaccionó a tiempo y que esa es una de las causas de todo esto, me parece que es muy elocuente que Julio Medina, que es un calificado grado 5, ponga esta gráfica y haga mención a que es un dato a tener en cuenta, es muy llamativo, ¿no? Bueno, nos vamos a ir a una tanda. Cuando volvamos vamos a entrar en la primera parte de la entrevista con el expresidente Tabaré Vázquez. Seguramente va a dar que hablar porque, bueno, desde la oposición se le está dando al gobierno. Alguno dirá, bueno, ahora estás dando consejos desde afuera cuando el gobierno está actuando. Bueno, vamos a preguntarle a Vázquez sus reales intenciones y nos vamos con este... ¿Sabía usted